Daremos comienzo con la clase número 14 de Éxodo. Son los capítulos 27 y 28 de Éxodo. El capítulo 27 habla acerca del altar de Dios. El altar también dijo Dios que lo hiciera de madera de acacia. Leamos el versículo 1. Haz un altar de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Hicieron el altar de acacia y su longitud era de 5 codos, de anchura 5 codos y de altura 3 codos. Resulta ser un altar cuadrado. Versículo 2 al 6. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce, con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Cuando hiciera el altar, dijo que lo recubriera de bronce. Y luego dijo que hiciera distintos utensilios: portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, tridentes, braseros, y que en cada esquina dijo que pusieran cuernos. Los cuernos simbolizan autoridad. Salmos capítulo 18, versículo 2. Dios es nuestro cuerno de salvación, dijo. Significa que está la autoridad y el poder de la redención de Dios que nos da. Hubo hombres que tomaron las partes del cuerno del altar. Aparece en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50. Salomón dispuso del general Joab. ¿Para qué era este altar? Es el lugar donde se sacrifica cordero o toro para ofrendar. También es llamado altar de holocausto. Cubrió el altar todo de bronce. El bronce simboliza especialmente el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Dios enjuicia el pecado. Daniel capítulo 10, versículo 6. Es prueba de todo el castigo que Cristo llevó por todo lo que nosotros debíamos recibir. Hubo aspersorios. Todos esos estaban recubiertos de bronce. El aspersorio es instrumento donde recogía la sangre del animal. Simboliza la sangre de Jesús. El Señor vino y derramó su sangre por nosotros. Y sacrificó por completo todo su cuerpo. ¿Por qué razón el Señor se sacrificó?
se sacrificó por nuestros pecados. Versículos 7 y 8. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que sobresalgan en los dos extremos del altar, para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Este altar también lo habían hecho para que pueda ser transportado. Hicieron anillos al altar para hacer pasar las varas. Luego, Dios dijo que hiciera el atrio del santuario de Dios. Versículo 9 al 11. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y gancho de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. Hicieron el atrio del tabernáculo. Es el patio. Allí estaba el altar. También los cántaros de agua. También hubo cortinas que rodearon el atrio del tabernáculo. Una cortina de 45 metros, 100 codos de largo. Ambas de 100 codos que se enfrentaban. La cortina del norte y del sur, ambas midieron 45 metros, 100 codos. Levantaron 20 postes. Y las bases debían ser de bronce. Esta cortina servía de cerca. Y las medidas de las cortinas del occidente y oriente eran de 22,50 metros, 50 codos de largo. Versículo 12 al 16. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortina de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Norte y sur tuvieron de largo 45 metros, 100 codos. 45 metros. Y las del occidente y oriente midieron 50 codos, unos 22,5 metros. Del lado occidente también medía 22,5. Había 10 postes. Al oriente estaba la entrada del atrio. Había cortina de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio había una cortina de 9 metros de largo. ¿Cuántos postes había? 3 postes a ambos lados de la entrada del atrio para la cerca, y luego 4 postes para la entrada del atrio. Así, corriendo, abriendo la puerta, entraba al santuario de Dios.
Versículo 17 al 19. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y gancho de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Rodearon con una cerca hecha de cortina de lino fino. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dijo que esta cortina de lino fino son las buenas acciones de los fieles. La iglesia del Señor se va formando de las buenas acciones de los fieles. Ezequiel capítulo 42, versículo 20. Esta cortina separa entre lo santo y lo inmundo. En el tiempo del Nuevo Testamento, la cortina separaba lo de adentro, que es la iglesia, y lo que estaba fuera de la cortina. Cortina señalaba el mundo. Los fieles siempre deben saber discernir entre lo santo y lo inmundo. Dijo que todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario debían ser de bronce, incluyendo las estacas del atrio. El bronce representa el juicio de Dios. Los versículos 20 y 21 hablan acerca del candelabro. Versículo 20 al 21. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. Dijo que encendieran la lámpara con aceite puro de oliva. Zacarías capítulo 4, versículo 3. Hubo 2 olivos, 2 árboles de olivo. Y al lado del árbol del olivo estaba el candelabro. Y entre el olivo y el candelabro había un tubo de oro que los unía. Del olivo proveía constantemente el aceite hacia el candelabro. Por medio de Jesucristo se suministra la gracia y la verdad a la iglesia. Este tubo representa a Jesucristo. ¿Quién es el que obra a través de la gracia y la verdad? El Espíritu Santo perfecto actúa en medio de la gracia. ¿Qué simboliza el tubo de oro que une al olivo con el candelabro? Podríamos decir que son los siervos de la iglesia del Señor. ¿Cuál es el material? Es oro. Por lo tanto, nosotros debemos hacer la obra de Dios con la fe. ¿Qué pasaría si la tubería, el tubo, tiene agujero? ¿O si se tapa con basuras? Ese agujero se podría taparse con su egoísmo, con las cosas inmundas de este mundo.
entonces no se podría transmitir completamente la gracia que viene de Dios. Debemos recibir bien la gracia y la verdad que viene de Cristo. Debemos cumplir bien con la función de ser la luz que ilumina al mundo lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 28 habla acerca de la santa vestidura de los sacerdotes. Esta vestimenta se lo ponían los sacerdotes de Dios. La vestimenta de los sacerdotes debían fabricarlas con gran esmero. Debían hacerla siguiendo minuciosamente las órdenes de Dios para hacer la vestimenta. Leamos el versículo 1 y 2. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Los sacerdotes eran Aarón y sus descendientes. Eran Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas. No se debe nombrar a cualquier persona como sacerdotes. Debe cumplir con ese cargo personas nombradas por Dios. Dijo que le hagan vestiduras sagradas, que le confieran honra y digna, que los representen de entre todos los israelitas. Versículo 3 al 5. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Dios le dijo que designara a las personas que iban a hacer las vestimentas. Dijo: a quienes he dado habilidades especiales. Dijo que eligiera a personas que estaban llenos de la sabiduría de Dios. Se refiere a personas que tienen fe. Podemos decir que se refieren a personas como diáconos o ancianos. Ellos, llenos del mover del Espíritu Santo, están llenos de gracia. Que ellos usen toda sabiduría que Dios les dio para que pueda cumplir bien con la obra. Este pectoral es para juzgar. En el pecho del sacerdote estaba el pectoral de juicio. Tiene grabados 12 piedras preciosas. Tiene como un bolsillo. Los bolsillos contenían el Urim y Turim. El efod se lo colocaba arriba de la ropa interior. Un hermoso chaleco del sacerdote. Aquí el manto es un manto largo que se lo ponía afuera. Una túnica bordada es la ropa que se ponía debajo del manto. Dijo que lo tejieran de oro, color púrpura, carmesí y escarlata. Ahora Dios habla acerca del efod. Versículos 6 al 14.
El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres de las 2 piedras, como los orfebres graban sellos. Engarzarás las piedras en filigrana de oro, y las sujetarás a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de puro oro, a manera de cordón, para fijar las cadenillas en los engastes. El efod es el chaleco que el sacerdote se ponía. El efod tiene una parte delantera y la espalda. En sus 2 extremos tienen hombreras con cintas para que pueda sujetarse. En la hombrera tenía 2 piedras preciosas llamadas ónice. Y dijo: toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel. Y en el efod también tenían piedras preciosas. Este efod representaba el cargo santo, honroso, de poder presentarse ante Dios. También mostraba que los sacerdotes eran los que representaban a las 12 tribus israelitas. Un sacerdote humano parte del mundo cuando su tiempo vital haya acabado. Entonces los hijos de los sacerdotes continúan con ese cargo. En Hebreos 7:21 dice que tenemos un sumo sacerdote que es para siempre. ¿Quién es? Es nuestro Jesucristo. Él es el eterno sumo sacerdote, quien murió por nuestros pecados. En Génesis capítulo 14, versículo 18, menciona a Melquisedec. Él simboliza al sumo sacerdote por siempre. Luego habla acerca del pectoral. Versículo 15 al 16. El pectoral, para impartir justicia, lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. En el versículo 17 dice: engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. Es un cuadrado que tiene como forma de un bolsillo. En el versículo 17 dice que engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera dijo que pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En el versículo 18, en la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade.
En el versículo 19, en la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. En el versículo 20 dijo, y en la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Que todas estas piedras preciosas estuviesen engarzaladas en filigrana de oro. Esto significa que Dios considera a las 12 tribus de Israel precioso y valioso. Dijo que en cada piedra preciosa grabara el nombre de cada tribu, y también que el sacerdote juzgue justamente ante Dios y el pueblo israelita. Versículos 22 al 28. Haz una cadenilla de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle el pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del efod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al efod. Haz 2 anillos más, también de oro, para fijarlo por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va sujetamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolos con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. Dijo que haga cadenas y anillos de oro. Esto significa que todas las cosas debía juzgar con fe. Especialmente el azul es color de vida ante Dios. Por lo tanto, si el sacerdote juzga bien, significa que se conservará la vida. Versículo 29. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Dios le dijo que todo el juicio lo debía hacer justamente. Significa que delante de Dios cumpliera bien el cargo del sacerdote. Hablaremos acerca de Urim y Tumim. Versículo 20. Sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Urim significa luz y Tumim significa perfecto. Nosotros no sabemos exactamente cómo son. No tenemos medios para verificarlos. Él dijo que estaban sobre el pectoral. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Podían saber la voluntad de Dios por medio de esto. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba de manera particular. Por ejemplo, la voz de Dios, visión, revelación especial, sueños. Dios hablaba directamente a través de esto a la gente. A esto nosotros le llamamos revelación especial. ¿Cómo es ahora en el Nuevo Testamento? En este tiempo del Nuevo Testamento se han finalizado las revelaciones especiales. En los 66 libros de la Biblia están registradas todas las revelaciones especiales. La Biblia es la revelación especial para el tiempo actual. Si vemos la Biblia, allí nosotros podremos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué enseñanza nos trae el Urim y el Tumim que había en el pectoral para nosotros?
Significa que busquemos la voluntad de Dios y las pongamos en práctica. Significa que busque correctamente la voluntad de Dios. Donde quiera que vayamos, todo lo que hagamos, que lo hagamos acorde a la voluntad de Dios. Luego habla acerca del manto del efod. Dijo que todo debía ser de color púrpura, azul. Es un manto que va sobre el efod. El color azul, color púrpura, dijimos que representaba la luz de la vida. Leamos el versículo 31 al 34. Haz de púrpura todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo, como el que se pone a los chalecos, para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto pondrás granada de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Dijo que hiciera el manto del efod. Eso debía ser de color púrpura. Luego que tuviese una abertura en el centro para meter la cabeza. Y en torno al borde inferior del manto, dijo que pusiera granada de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Número capítulo 15, versículo 37. Alrededor de la abertura le dijo que le pondrás un refuerzo, como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. Esto significa que siempre debemos tener cuidado delante de Dios, recordar los mandamientos, no darse al libertinaje, rechazar las codicias de los ojos. Versículo 35. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Dijo que Aarón debía llevar puesto el manto cuando entraba y salía del lugar santo, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo. El sacerdote, con el manto puesto, con las campanillas tintineando todo el tiempo, entraba y salía de la presencia de Dios. Significa que tenga mucho cuidado delante de Dios en todo momento. En el versículo siguiente dijo que hiciera una placa de oro puro. La placa se lo colocaba en la frente. Versículo 36 al 38. Haz una placa de oro puro y graba en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a éste por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Hacen una placa de oro, y en esa placa graban la frase, consagrado al Señor Jehová. Luego dijo, sujetándola al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a éste por la parte delantera.
Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Cuando Dios bendice, tiene condiciones. Eso es, la necesidad de ser santo delante de Dios. No a los ojos humanos, sino ante Dios debe ser puro. Versículo 39 al 41. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Dijo que hiciera la túnica de lino. También que hiciera el turbante de lino. Y luego dijo que a los hijos de Aarón les hiciera túnicas, cinturones y mitras. Aquí Dios le dio una palabra especial. Dijo que todo esto lo vistiera a Aarón y a sus hijos. Y después que le ungieran con aceite y los consagrara para la obra de Dios. Y así que ellos cumplan delante de Dios el cargo de sacerdotes. Los sacerdotes son personas que llevan el pecado del pueblo en lugar de ellos. Hoy en día, nosotros, ¿cómo deberíamos hacer? Hoy en día ya el Señor Jesús fue el sumo sacerdote que se sacrificó por nosotros para siempre. Por lo tanto, no necesitamos ya nunca más cordero o toro para el sacrificio. Versículos 42 y 43. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entre en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Dios les dijo, hazle también calzoncillos de lino, que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Es vestimenta que cubre la parte inferior del cuerpo. Leamos de nuevo el versículo 43. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entre en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Significa que cuando el sacerdote se presente delante de Dios, debe hacerlo en actitud de santidad. Significa que ser santo es apto para estar frente a Dios. Por eso si nosotros pecamos, Dios no nos usará. El sacerdote de Dios tiene la responsabilidad de ser santo él primero. Después podrá llevar el pecado del pueblo ante Dios. Nosotros debemos ser siempre fieles santos delante de Dios. Muchas gracias.